Que la paz de Dios sea con todos ustedes, amigos y hermanos que están enlazados con nosotros en esta oportunidad. Que el Señor Jesucristo derrame de su paz y de sus bendiciones. Este es su programa, El Poder de la Verdad. El único objetivo de este programa es llevarles la palabra de Dios, las doctrinas maravillosas de Jesucristo y sus apóstoles. Como dijo el Señor Jesucristo este versículo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanos, en esta oportunidad queremos compartir con ustedes, como les habíamos comentado, el tema es una autoridad en crisis. Estamos conscientes, hermanos, de que en verdad las autoridades, si hablamos del mundo, la autoridad está en crisis en el mundo también, porque hay mucho abuso de autoridad, hay mucha corrupción y se ha sobrevalorado mucho la autoridad. Pero eso no quiere decir, yo con este mensaje no quiero denigrar la autoridad, no quiero quitarle su lugar a la autoridad, porque la autoridad esencialmente es buena, es necesaria y es importante. Aparte de eso, dice la Biblia que es Dios el que ha constituido todo tipo de autoridad, sean estas militares, civiles, sean estas policíacas, como sea en el mundo, esas Dios las ha establecido también, pero las que nos interesan a nosotros son las que están en la iglesia. Y yo quiero darle respuesta a unos hermanos que nos preguntaron, ya hace algunos días nos preguntaron algo respecto a lo que es la autoridad, y yo quiero leerles tres, por ejemplo. Un hermano y su esposa que nos escribieron, fíjese, y además nos llamaron y nos pidieron unos versículos de su interés. Ellos preguntan, oigan lo que preguntan: el pastor hace gastos, cambios y otras acciones, y cuando le pedimos cuentas o que nos comparta sus proyectos, dice que él es siervo de Dios y que no tiene que darle explicación de nada ni cuentas a nadie, sino solo a Dios. Oiga lo que él dice, pues. Y los hermanos preguntan y dicen, ¿es correcto, hermanos, esto? Los escuchamos en los proyectos 4.4 de la zona 6 capitalina. Un hermano que nos oye en Estados Unidos dice, quise asistir a una iglesia y hablé con el pastor y me puso tantas condicionantes que me decepcioné, dice. ¿Está bien esto, hermanos?, pregunta el hermano que nos escucha en Estados Unidos. Una hermana que escucha en la zona 7 de la capital dice, estamos cansados de la actitud del pastor y su esposa. Son enojosos o irascibles y sus hijos orgullosos. Si le decimos algo al pastor de sus hijos y de sus hijas, se molesta y nos amenaza con juicios de Dios. Esto no está bien, pero queremos tener más enseñanza para hablar con él. Somos parte del consistorio de la iglesia, dice. ¿Podrían compartir algo al respecto, hermanos? Bendiciones, amados hermanos. Dicen, ¿cuándo podemos hablar con ustedes? Por supuesto, hermanos, que cuando ustedes así lo deseen o lo consideren necesario y oportuno. Gracias por las invitaciones, hermanos, que nos han hecho. Sabemos de que en este momento pues no podemos asistir a hacer la obra de Dios a algunas iglesias porque eso está en este momento vedada, está cancelada las reuniones masivas. Ustedes saben, y hay que obedecer a las autoridades. Pues miren, hermanos, yo quiero dar inicio con esta enseñanza con una pequeña introducción. Como les vuelvo a repetir, nosotros no estamos denigrando de ninguna manera la autoridad. Por ahí andan grupos que dicen que ya en la iglesia ya no hay pastores, ya no hay evangelistas, ya no hay maestros, ya no hay nada. Y entonces, ¿qué hay, hermanos? La iglesia no puede estar acéfala, no puede estar sin cabeza, no puede estar sin dirección. Dice la palabra de Dios que donde hay consejo, hay dirección.
donde falta la profecía, miren hermanos, hay confusión. Entonces no podemos pretender. Yo tampoco quiero denigrar. Yo sé que hay hermanos que Dios les ha movido al ministerio y están trabajando correctamente en la palabra de Dios, siguiendo, hermanos, los lineamientos de Jesucristo como la máxima autoridad. Por eso, hermanos, nosotros no podemos ponernos a hablar en contra de la autoridad, pero nosotros no estamos en contra de la autoridad, estamos en contra de los abusos de la autoridad, hermanos. Porque nosotros, eso sí, los abusos de autoridad. Mire, en este momento yo estaba viendo una encuesta que es lamentable. Muchos pastores, hermanos, y a mí no me gusta decir líderes, ya les voy a decir por qué. Muchos pastores, muchos ministros, que es la palabra correcta, hermanos. Muchos ministros en realidad están, como voy a decirlo en esas palabras coloquiales, están tirando la toalla, están dejando el ministerio, están decepcionados porque pensaron o soñaron otras cosas y se toparon, hermanos, con que no era como ellos pensaban. Porque no es fácil, yo sé, y por eso bendigo a los hermanos y hermanas que hacen bien la obra de Dios conforme a la voluntad de Dios. Sé que no es fácil, por eso vamos a desenmascarar, hermanos, a esos falsos líderes, a esos falsos ministros del Señor, a esos que, ¿sabe qué? Hermanos que con un cetro en la mano y con una autoridad que les ha sido encomendada, hermanos, empiezan a abusar. Eso es de lo que estamos en contra, no en contra de la autoridad. Fíjense, hermanos, principiemos con algo en esta introducción. Primero son las ovejas. Oiga, pues, para que haya un pastor, Dios no levanta a un pastor y después junta las ovejas. No, hermanos. Hay ovejas y por eso Dios levanta a un pastor. Eso es bíblico. Dice la Biblia, oiga lo que dijo Jesucristo. Pidan al dueño de la mies y de la obra, digamos, que envíe obreros, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Dios iba a levantar, iba a enviar obreros porque la mies, o sea, el trabajo era mucho. En este caso la mies son hombres y en este caso las ovejas son hombres. Entonces, porque mire, se ha sobrevalorado, se ha sobredimensionado la autoridad de los ministros. Mire, ¿por qué le digo que ministro y no líder? En la Biblia no aparece la palabra líder, aparece en las nuevas versiones parafraseadas y en las versiones de cómo se dice así, en las versiones que tienen, digámoslo de esta manera, una lectura popular, que están hechas para que la gente las entienda. Ahí aparece la palabra líder, pero la palabra que se usa en la Biblia es ministro, y ministro viene de la palabra minis, que significa pequeño, y esto concuerda con las enseñanzas de Jesucristo. Ya lo vamos a ver, hermanos, porque a eso es a lo que nos enfocamos. Mire, ¿por qué ministros? Mire, no líderes, hermanos, es que eso es lo que se usa en el mundo. Líderes políticos, líderes del mundo, hermanos, ellos son líderes, y por eso, hermanos, tienen un empuje con soberbia y con su personalidad. No, hermanos, yo le quiero decir algo. Ya va a ver usted cuando avancemos en esta enseñanza, que Jesucristo es y seguirá siendo hasta el día de hoy el pastor, y nosotros como ministros lo único que hacemos es juntar y ayudarlo a él. Yo quiero que me entienda esto. Ya lo he dicho en otras oportunidades. A nosotros, mire, inferimos o nos han dado a entender las enseñanzas que Jesucristo emprendió un gran viaje hasta el tercer cielo a sentarse con el Padre y dejó esto a Céfaro. No, hermanos. Yo quiero decirle que Jesucristo sigue siendo el pastor de los pastores. Espiritualmente, Él sigue siendo la cabeza. Él, hermanos,
sigue asistiendo a su iglesia, sigue ministrando a su iglesia, no la ha dejado sola. Él lo prometió. Miren, en Mateo dice al final, capítulo 28, y no los dejaré solos, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, dijo. ¿Qué le parece eso, hermanos? No tenga usted la idea que Jesucristo de una manera irresponsable se fue y nos dejó abandonados. Él en espíritu está, porque dice la Biblia, el Señor es el espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Eso está en el capítulo 3 de Primera de Corintios. Entonces, verso 17. Segunda de Corintios 3:17. Dice, porque el Señor es el espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Él es el Espíritu Santo. Él es el Espíritu, hermanos, porque Él es Espíritu. Ahora, no, Él no se fue y nos abandonó y nos dejó a cargo de débiles hombres. No, hermanos, yo con esto no estoy diciendo que hagamos a los hombres perfectos. Nosotros no estamos demandando que los hombres sean perfectos. No, hermanos. Simplemente que se cumpla bien el ministerio. ¿Cómo así, hermanos? Que se cumpla bien como Dios lo mandó, como a través de Jesucristo, a través de las cartas apostólicas, a través de los evangelios. Ya lo vamos a leer. Y miren, hermanos, estamos en una época en que la figura del pastor, hermanos, si usted habla con alguien de la calle, para ellos es sinónimo de exacciones, mire, de robos, de abusos, porque en realidad se oyen demasiados, hermanos. Por eso les digo, yo con esto no estoy diciendo que no hayan verdaderos siervos de Dios. Sí los hay, hermanos, lamentablemente tan pocos que pasan desapercibidos. Yo conozco varios siervos de Dios, hermanos, que de verdad están haciendo la obra del Señor. Mire, que tienen una verdadera abnegación por la obra de Dios, que son dedicados a buscar las ovejas, a hacer la obra de Dios. Yo estoy seguro de eso. Pero abundan más, hermanos, los abusos de autoridad. Y mire, el líder, el ministro no debe volver la iglesia de Jesucristo, hermanos, en algún sincretismo. Yo le voy a decir algo. Mire, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Fíjese, le voy a poner un ejemplo. Si el predicador usa barba o el pastor usa barba, todos quieren tener la barba, ¿verdad? Si ha sido militar, pues militariza la iglesia. Si ha sido empresario, pues vuelve la iglesia a una empresa. Ese es un error. No debemos caer en eso, porque la iglesia es de Jesucristo y Él tiene sus lineamientos. Ya vamos a ver que Dios quiere que nosotros busquemos la iglesia y hagamos de la iglesia algo como está escrito, hermanos, como Dios lo manda. Mire, si el pastor es un político, a todos los envuelve en la política. Usted ya lo ha visto así, hermanos. Si el líder evangélico ahí se aplica líder, es político, a toda la iglesia, mire, los mandan no a hacer la obra de Dios, sino prosélitos para un partido político. Eso es lo que hay que evitar, hermanos. Si el empresario, hermanos, es médico, pues la iglesia se vuelve de médicos. Miren, hermanos, si en la iglesia, no, ese sincretismo es el que hay que evitar, hermanos. Usted, mire, lleve a los hermanos a Cristo. Por eso dice la Biblia en el capítulo 13 de Hebreos, verso 7 y 8, ahí dice que nosotros observemos al pastor cuál ha sido el resultado de su fe, cuál es su conducta y el resultado de su fe, dice, e imitémoslo. Oiga lo que hay que imitar, el resultado de la fe en Cristo. Eso es lo que hay que imitar. Pero mire, ver cosas externas de los hombres y ponerse a imitar. Fíjese, yo fui a una iglesia, nos invitaron, pero esa iglesia estaba militarizada prácticamente, hermanos, porque el que estaba al frente había sido caibil. Oiga esto que le estoy diciendo. Ese es un error, es un verdadero error. No nos ha llamado Dios a hacer de la iglesia un sincretismo. No, hermanos, para eso tenemos
aquí la palabra de Dios, los lineamientos de Cristo y de sus apóstoles. Ya lo vamos a leer, hermanos, porque mire, es realmente triste. Créame de que se adueñan de la iglesia, hermanos, se adueñan de la iglesia, de las almas. Hay hombres que se sienten dueños y por eso, mire, yo he oído a muchos decir estas palabras que es incorrecto, hermanos. Es una manera de introducción que dicen, aquí nos reservamos el derecho de admisión. No, la iglesia no es de los hombres. Mire, dice la Biblia, el que a mí viene, dice Jesucristo, que es la cabeza, el dueño de la iglesia. El que a mí viene, yo no lo echo fuera. Y miren, hermanos, ¿por qué? Entonces esto es un club social, donde hay que llenar membresía y hay que llenar requisitos según los hombres. Por eso se toman la libertad de decir, aquí nos reservamos el derecho de admisión. Eso no es correcto, hermanos. La iglesia no le pertenece a los hombres, pero los hombres se han adueñado de ella. Y eso es malo. Bueno, mire, no hay que adueñarse de las almas. El apóstol Pablo dice cuando se despidió allá en Éfeso, dice la Biblia que les dijo a los hermanos en el capítulo 20, verso 26 al 30, ahí dice, miren, yo sé que después de mi partida, de entre ustedes se levantarán hombres perversos que hablarán cosas perversas y malvadas fuera de la doctrina, en otras palabras, y arrastrarán a los hermanos tras sí, dice. ¿Sabe qué quiere decir tras sí? Son hombres que van a arrastrar bajo sus criterios y doctrinas personales, hermanos, y modos de operar personales a las ovejas. Eso lo puede leer usted en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 26 al 30. ¿Sabe por qué, hermanos? Eso es lo que Dios no quiere que hagamos nosotros. Mire, y voy a terminar tal vez usted no sea el centro de atención, hermanos. Mire, cuando a un hombre se le da mucha atención, y este llega a ser, miren, hermanos, una persona, como le dijera yo, mediática. Aparece en rótulos, aparece en un montón de pancartas, entre los hermanos tienen fotos. Esa es idolatría, hermanos. Entonces no son seguidores de Cristo, sino de aquel hombre. Porque este hombre se ha adueñado de sus conciencias y de sus bienes. Ese es un gran problema, hermanos. So pretexto de que es el siervo de Dios, miren, hermanos, se adueña de la iglesia. ¿Y saben qué, hermanos? Es el centro de atención. Mire, que no me vengan. Hay gente que dice, nosotros no hacemos prosélitos. Miren, nos quieren agarrar de tontos, hermanos. Como que si nosotros no conocemos el concepto de proselitismo. Desde que usted aparece en una pancarta anunciándose, usted está haciendo proselitismo. Desde que usted menciona una congregación, una religión, está haciendo proselitismo. Cuando usted defiende una congregación, hasta con ira, hermanos, irasciblemente, insensatamente, es porque usted quiere hacer proselitismo. Mire, ese es un gran error. No nos ha mandado Dios a hacer proselitismo. Fíjese que a nosotros nos preguntan, ¿y usted a qué iglesia pertenece, hermano? Mire, usted no me oye hablar aquí de una misión ni de nada de eso, hermanos. Claro que estamos en una congregación. Claro que buscamos al Señor, pero eso no es lo importante. Yo lo que quiero es que usted conozca a Cristo y usted vaya donde Dios lo mueva. Donde usted, miren, hermanos, sienta que su alma recibe alimento. Así. Yo no puedo decirle, esa congregación es mala, véngase con nosotros, como hacen muchos por la radio. Denigran, hermanos, mire, eso es un error. Eso es un error, hermanos, descalificar a otros y decir, solo aquí tenemos la verdad. Eso, hermanos, es sencillamente infantil. Eso es, hermanos, insensato. Bueno, mire, en 2 de Corintios dice el apóstol Pablo, en el capítulo 4, verso 5, en 2 de Corintios, ahí dice el apóstol Pablo,
porque no nos predicamos a nosotros mismos, dice, sino nos predicamos a Jesucristo como Señor y a nosotros como sus siervos, dice. Oiga esto. Usted, cuando oiga a un hombre, hermanos, mire, que es un hombre, óigame, cuando hay una persona, hermanos, que le gusta hablar de yo, de sí mismo, ese, hermanos, tiene problemas, es narcisista. Hermanos, es un hombre narcisista y está enamorado de sí. Por eso es de que habla de sus títulos, habla de sus experiencias, habla de su casa, de lo que tiene, de su familia. Hermanos, yo no voy a hablar de mí. Usted no quiere saber nada. Miren, muchos cuando yo les conté que tuvimos en la radio tuvimos como 5 años, 8 meses, un programa que antiguamente se llamaba, no así el poder de la verdad, sino que se llamaba Buscadme y viviréis. Pero hermanos, miren, nunca dijimos ni el nombre, ni la misión, ni nada, hermanos. Nosotros simplemente nos limitamos a predicar la palabra de Dios. Y miren, hermanos, de una forma muy privada y discreta, nos hablaban por teléfono y nos hacían preguntas, hermano, ¿cuál es su nombre? Miren, hermanos, porque no es eso lo importante. Usted lo que quiere saber es de Cristo y de este crucificado y nada más. Bueno, y con eso concluyo, hermanos. Mire, hay un abuso que varios hermanos se han quejado de algunos líderes religiosos. Ahí sí se le aplica a líderes religiosos, pero en la iglesia de Cristo son ministros, son pequeños, no los más grandes, no los más sobresalientes, no, hermanos, los más prominentes, no, somos los más pequeños que servimos al rebaño. Si usted lo quiere, hermanos, Cristo es el mayoral del rebaño de su iglesia y nosotros solo somos como perros ovejeros que ayudamos a juntar a las ovejas para que no se dispersen. Pero la autoridad del pastor se ha sobredimensionado en este momento, hermanos. Desde ya hace algún tiempo, hermanos, están surgiendo muchos, ahí sí que líderes, soberbios y contumaces, hermanos, que lo único que hacen es destruir la obra de Dios. Bueno, mire pues, lo que sucede, hermanos, en Ezequiel, hermanos, 45:9, yo quiero leer esos 2 versículos. Muy hermosos, hermanos. Realmente son muy hermosos estos versículos. Miren lo que manda Dios a nosotros los ministros. 45, verso 9. Miren, si usted lo quiere buscar, Ezequiel, es el profeta Ezequiel, capítulo 45, verso 9. Así ha dicho Jehová el Señor. Basta ya, oh príncipes de Israel, dejad la violencia y la rapiña, haced juicio y justicia, quitad vuestras imposiciones de sobre mi pueblo, dice Jehová el Señor. ¿Qué le parece, hermanos? Oiga este versículo. Dejen la rapiña, o sea, el robo, la corrupción, esas exacciones. Miren, hermanos, esos robos que hacen contra muchas personas y sean justos, tengan pesa cabal. Ahí sigue adelante el verso 10. Pero miren lo que dice aquí. Dejen la violencia. La Biblia dice que los pastores deben ser mansos, deben ser sencillos, hermanos, que convenzan a los que se oponen, que sean pacientes para con todos. Oiga, así dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, le dice a Tito también, porque el siervo de Dios no debe ser soberbio, sino humilde, sencillo, para que convenza con mansedumbre a los que se oponen, dice. Pero hay muchos que son iracundos, irascibles. No se les puede decir nada, como esta pregunta que hace la hermana. No se les puede ni siquiera llamar la atención porque ya amenazan. Óigame esto, hermanos. Nosotros
no tenemos un ministerio como el de Eliseo para que usted venga y maldiga y que vengan osos y maten. Usted no tiene el ministerio de Elías como Elías, que dijo que viniera fuego del cielo y consumiera a aquellos soldados. Usted no tiene el ministerio de Moisés para que venga contra contra Abiram, contra esos hombres que se le opusieron y se los tragó la tierra. Eso no es así, hermanos. Ahora el ministerio de Jesucristo, oiga como dijo Jesucristo: yo no he venido a perder las almas, sino a salvarlas. ¿Por qué usted se cree un Elías? Miren, hermanos, usted no mezcle una cosa con la otra. Estamos dentro, hermanos, de la dispensación de Cristo. Ya no es así como antes. Así de que si alguien viene y le llama la atención, muy siervo de Dios puede ser usted, pero no amenace a los hermanos. No, hermanos, tienen el derecho. Y usted con mansedumbre, hágales entender. Si tiene que pedir disculpas, hágalo. Pida perdón. ¿Por qué tiene que ser usted soberbio? Si usted se equivoca, reconózcalo. ¿No creen que así es la autoridad verdadera, hermanos? Si alguien se equivoca, mire, si uno como padre de familia, yo le voy a decir algo. Yo no voy a decir que no me he equivocado como padre. Sí me he equivocado en mi autoridad como padre. A veces he sido violento, hermanos, y a veces me he equivocado. Pero mis hijos lo saben y delante de ellos lo hablo. ¿Saben? He tenido que llamarlos y decirles: hijos, perdónenme por favor. Me equivoqué, se me pasó la mano. Hasta he tenido que derramar lágrimas. ¿Saben por qué, hermanos? Porque yo no digo que seamos perfectos. No somos perfectos, pero somos correctos. Eso sí, hermanos. Pues mire esto que dice el Señor aquí. Miren, ya dejen de ser, dejen la violencia y la rapiña. La rapiña aquí es sinónimo de corrupción, de robo, de exacción, hermanos. Eso es. Mire, de estafa. Y también dice: ya no pongan cargas pesadas sobre mi pueblo. Muchos como líderes religiosos, sí, pero como ministros, hermanos, debemos ser considerados. Usted no ponga cargas pesadas en la iglesia, si ni Cristo lo hace, hermanos. Aprendan de mí que soy manso y humilde, dijo él, y hallarán descanso para sus almas. Porque mi carga es fácil y ligera. Dice: ligera mi carga y mi yugo es fácil. Él no vino a ponernos cargas pesadas. Así es de que, hermanos, y quiero terminar esta introducción en Jeremías capítulo 22. Ahí atrásito, hermanos, si usted tiene su Biblia, en Jeremías capítulo 22. Miren, hermanos, este versículo en verdad, yo, hermanos, estoy realmente maravillado. ¿Sabe por qué? Porque, oiga lo que le voy a leer, está bien acorde a algo que me dijo un hermano. Este hermano se quejaba de que le fue a hacer un trabajo al pastor, fíjese, y él esperaba que le pagara porque sí fue varios tiempo ahí. Y fíjense, hermanos, que cuando el buen hermanito ya está terminado su trabajo, que Dios lo bendiga. Muchas gracias, hermano, el Señor le va a recompensar porque vino a ayudar al siervo de Dios. No, hermanos, lo justo era lo que dice aquí, mire. Oiga lo que le voy a leer y usted se va a maravillar de lo que dice la palabra de Dios. Todo lo tiene la Biblia, pero oiga lo que dice este versículo, verso 13. Ay, o es un ay, detrás de un ay hay castigo, hay corrección. Oiga lo que dice: ay del que edifica su casa sin justicia y sus alas sin equilibrio o sin equidad, sirviéndose de su prójimo sin pagarle o de balde y no dándole el salario de su trabajo. Oiga esto, aquí Dios está, miren, hermanos, haciendo dando un juicio
y dando, hermanos, una censura pero fuerte, hermanos, una reprensión fuerte a los líderes del pueblo de Israel. Y miren lo que está diciendo. Hay de aquellos que edifican su casa a costa de hermanos que tienen mano de obra y no se la pagan. Hermanos, hombre, si alguien va a trabajar, páguenle, páguenle. No sea, miren, no sea logrero, no sea ladrón. Por favor, páguenles. Y páguenles mejor, páguenles bien. Mire, me contó un hermano, fíjate que yo le fui a hacer un trabajo a un hermano en su vehículo, fíjate. ¿Cuánto tiempo fuiste? Fui casi un mes, me dijo. Y mira vos, me pagó lo mínimo. Mire, hermano, yo sé de ese trabajo. Él fue a pintar un vehículo. Y sabe, hermanos, las gracias le dio el hermano. Ese era un trabajo como de 7,000, 8,000 quetzales. Y solo le dio 1,200, hermanos. No, hombre, no. Sinceramente, hermanos, eso duele. Pero duele, hermanos, porque es un abuso de autoridad. Se lo vuelvo a leer y le queda en el corazón. Oiga este versículo, capítulo 22 de Jeremías, verso 13. Ay del que edifica su casa sin justicia, y sus alas, decoran sus alas, le hacen trabajos en su casa, y oiga, sin equidad, sirviéndose de sus hermanos o de su prójimo, de balde. O sea, no les pagan pues y no dándoles el salario de su trabajo. Si usted le debe a algún hermano, págueselo. Págueselo. Si usted es ministro, con mayor razón. No estafe. Por favor, no estafe a los hermanos. Ellos tienen necesidad. Sí, hermanos. Mire, con esto termino. Pues bueno, hermanos, a veces ofusca un poco y molesta esta cuestión. Bueno, voy a ver dos principios, hermanos. Mire, ¿qué es autoridad? Vamos a ver qué es autoridad. Autoridad, mire, la facultad que recibe una persona, oiga pues, para ayudar a crecer, para enriquecer, oiga hermanos, para formar, para vigilar, para apacentar, esa palabra es hermosa, para apoyar, para cuidar. Oiga, no es para mandar y para aprovecharse de esos. La verdadera autoridad es la facultad que recibe una persona. Oiga, ¿para qué? Para ayudar a crecer, para enriquecer, para formar, para vigilar, para apacentar, para apoyar y cuidar, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que es de beneficio. Por eso dice el apóstol Pablo, porque Dios no nos ha dado autoridad para destruir, dice, sino para edificar. Ahí está. Es que esa es la verdadera connotación de la palabra autoridad. El sentido nato, hermanos, de la palabra autoridad es esa. El sentido verdadero de autoridad. No es solo una enseña para mandar y para enseñorearse de los demás. Para eso no es. Es para servir, para ayudar a crecer, para proteger, para vigilar, para, hermanos, edificar, para cuidar, para apoyar, para ayudar a crecer, para enriquecer, no para robar. Hermanos, eso es autoridad. Y el sentido lato, hermanos, de la palabra autoridad, porque las palabras tienen sentidos natos y sentidos latos. Significados, hermanos, natos y latos. Óigame pues, la palabra autoridad también significa dominio propio. El que tiene autoridad es porque en primer lugar se enseñorea de su propio espíritu. Oigan lo que dice en el capítulo 16 del libro de los Proverbios. Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Mire, el que se tarda para airar, hermanos, que tiene dominio de su ira. Y dice, porque, mire, oiga, dice, hay un proverbio
15:15, creo que es Proverbio 15:15, ahí dice, porque el que se aira o el que se enoja llevará la pena. Y si usa de violencias, añadirá más males, dice. Oiga, lo que Dios manda es de que usted gobierne sus pasiones. Y eso le va a dar autoridad. Si usted gobierna sus pasiones, ministro del Señor, usted tiene autoridad. Mire, esos impulsos, yo le voy a decir algo. En la iglesia hay hermanas y eso es algo que tenemos que tener mucho dominio. Las hermanas de por sí tienen su gracia. Yo no le puedo culpar a ellas porque a veces ellas tienen su gracia y son coquetas. Yo no puedo juzgar eso. Si eso es normal en ellas, yo no lo puedo evitar. Pero eso a mí no me da el derecho, hermanos, de poner mi mirada en las hermanas. Si para eso yo tengo mi hogar y mi esposa. Bueno, el que se enseñorea de sus pasiones, ese tiene verdadera autoridad. Oiga, autoridad significa auto, es propio, es dominio propio. Y dijo Pablo a Timoteo, le dijo, porque el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio, dice. Eso es importante. Esa es la autoridad. La autoridad no es que usted mande y que ordene y que diga y que todo lo vean. No, hermano, no. Eso no es autoridad. Autoridad es que usted sepa gobernar sus pasiones, enseñorearse de sus enojos, enseñorearse de su espíritu. Bueno, y miren, hermanos, eso es autoridad, pero lamentablemente el abuso nunca falta. El abuso de autoridad, hermanos, mire, cuando una persona no cumple bien a cabalidad el sentido de que Dios quiere, ¿sabe qué sucede? Echa a perder la obra de Dios. Bueno, hay dos principios, mire. Uno de los principios que quiero que veamos es, Dios es soberano. Jesucristo es la máxima autoridad suprema, hermanos. Eso lo dijo Jesucristo en el capítulo 28 de Mateo. Dice, también en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, dice, toda autoridad me es dada, dice. Oiga, sobre toda potestad me ha sido dada contra todos los principados, hermanos. Él es la máxima autoridad. Pero ¿sabe una cosa, hermanos? Él es ejemplo de autoridad. Él es el ejemplo máximo de lo que es ejercer una autoridad. Oiga cómo la ejerce el Señor. El Señor, hermanos, no hace lo que le da la gana. Él puede. Pero dice la Biblia en el libro de los Salmos, en el capítulo 89, ya que estamos aquí cerca, leámoslo. Miren lo que dice en el capítulo 89 y versículo 14 de los Salmos. Mire qué bonito, hermano. Realmente yo me maravillo como la palabra. Mire, justicia y juicio son el cimiento de tu autoridad. Misericordia y verdad van delante de su rostro. Mire, juicio y justicia, misericordia y verdad, esos son cimientos del reino de Dios, de la autoridad de Cristo. Oiga esto. Muchas veces nosotros decimos, el Señor hace lo que quiere, pero fíjese que Él puede hacer lo que quiere. Cuando dice la Biblia en uno de los salmos, en el Salmo 135, dice, verso 3, que Él todo lo que quiso ha hecho, es que Él ha hecho todas las cosas, pero no que está diciendo que Él hace siempre lo que le da la gana. No, hermanos. Él hace lo que es justo, lo que está de acuerdo a la justicia, a la misericordia y la verdad, porque esos son el cimiento de su autoridad, de su trono. Mire lo que dice en el Salmo 94, hermanos, ahí adelantito, mire. Se juntará contigo las autoridades de iniquidades que hacen agravio bajo forma de ley. Oiga esto. Eso es lo contrario. Mire, hay autoridades. Mire lo que dice. Vuélvalo a leer. Salmo 94. Se juntará junto a ti el trono de iniquidades o las autoridades inicuas que hacen agravio bajo forma de ley. Por supuesto que no. Esto es lo contrario a la autoridad de Cristo. Él no, hermanos, mire. Y mira ahí en el 97.
verso 1. Oiga, aquí se vuelve a repetir lo mismo. Mire lo que dice. Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. Nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono o de su autoridad. Oiga pues, justicia y juicio. Quítese eso de su mente, que Dios hace siempre lo que le da la gana. No es lo que le da la gana, es lo que está de acuerdo a su justicia, a su juicio, a la misericordia y la verdad. Por eso nosotros no podemos actuar con caprichos. Si ni la máxima autoridad, que es Jesucristo, hace eso, ¿cómo vamos a ser nosotros caprichosos, hermanos? Oiga, todo tiene una razón de ser, hermanos. Yo le invito, mire, ya vamos a ver eso un poquito más adelante. Mire pues, mire cómo es la autoridad de nuestro Señor. Un día dice el Señor, oigan, Abraham va a ser padre de muchas naciones, él va a ser autoridad, dice. Entonces, ¿por qué le vamos a ocultar lo que vamos a hacer? Mira, Abraham, vamos a ir a destruir, vamos a ir a ver cómo está la situación de Sodoma y Gomorra, según el clamor que nos ha llegado en contra de ellas. Porque muchos habían recibido vejámenes en esas ciudades y habían salido de puro milagro vivos de ahí, después de un montón de atropellos y vejámenes y de violencias, y habían orado al Dios justo. Y él dijo, no, ya basta, vamos a ir a ver cómo están las cosas para que haya testimonio. Él ya sabía, pero era para que quedara de testimonio a la humanidad, de que los que proceden de esa manera, dice Judas, quede como testimonio que ese va a ser su fin, el fuego eterno. Entonces viene Dios y dice, vamos a ir, y no se lo ocultó. Fíjese, miren cómo es Dios. Cuando Dios estaba en el cielo, ¿qué dijo? Hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Le compartió a su séquito, al séquito en el cielo. Él así es, hermanos. Él no es autoritario. Él no es un dictador. No, hermanos, aunque es la máxima autoridad, mire, comparte lo que va a hacer, porque lo que hace es justo, tiene juicio, es verdadero y tiene misericordia. Ok, mire pues. Y luego dice en el libro de Amós, capítulo, no me recuerdo, hermanos, exactamente, pero ahí en el libro de Amós, no sé si es el capítulo 9, dice, ahí dice, porque no hará nada el Señor sin que le revele sus secretos a sus siervos los profetas. Oiga esto, el Señor, hermanos, no es aquel que, miren, hermanos, que es taciturno y que nada cuenta, que es introvertido. No, hermanos, porque lo que hace es justo, correcto, lleno de juicio. Juicio en el sentido no de castigo, hermanos. No confundamos los términos. Juicio aquí es discernimiento, entendimiento, hermano. Bueno, miren, yo quiero concluir con eso. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo, aunque es la máxima autoridad y suprema autoridad sobre todas las potestades universales, hermanos, y en todo, Él no hace no es caprichoso. Él hace las cosas, miren, hermanos, de una forma justa. Juicio es el cimiento de su trono, y justicia, misericordia y verdad. Bueno, el siguiente pasaje, hermanos, mire, toda autoridad, hermanos, ha sido establecida por la máxima autoridad, que es Dios. Bueno, mire, en este momento los pastores buscan, tienen una delegación. Mire, pues, les ha sido delegada una autoridad. Tal vez no tienen un llamamiento sobrenatural y todo, sino por testimonio, y además de testimonio, hermanos, por vocación. Ese llamado, ese sentimiento de ayudar y de preocuparse por los demás y de edificar a los hermanos, les empieza a dar un lugar. Tal vez usted no tuvo un llamado así sobrenatural, vio una luz y tuvo un gran sueño. No, tal vez no, y si lo tuvo, pues fue para convencerlo a usted, pues, pero eso no lo hace mejor ni peor, no. Al final de cuentas, hemos recibido una autoridad, ¿de acuerdo? Y esa nos la ha dado Dios, porque mire, sean las autoridades que hay en el mundo
o las autoridades que hay en la iglesia, Dios las ha establecido y hay que respetarlas, hermanos. Por supuesto, mire, en Romanos capítulo 13, leámoslo, hermanos, para que quede bien documentado. Fíjese, pues. Documentado quiero decir en la palabra del Señor. Mire lo que dice en Romanos capítulo 13, verso 1 al 3, ¿verdad? Romanos capítulo 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a las autoridades, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados, aquí está hablando de las autoridades del mundo, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no tener temor a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor del Señor. Yo quiero dejarlo ahí. Aquí Dios nos está mandando a que obedezcamos aún a las autoridades civiles, cuanto más a las autoridades espirituales, a los ministros de Dios. Y mire, dice que nos sometamos, pero óigame bien, el apóstol Pablo, hermanos, en el capítulo 5 de Efesios, verso 21, dice: sométanse unos a otros en el temor de Dios. Esto implica que aún la autoridad debe estar sometida, hermanos, a los hermanos. ¿En qué sentido, hermanos? En que debe respetarlos, en que debe compartir sus ideas. Ya lo vamos a ver bíblicamente en la conclusión. Ya le voy a leer unos pasajes para que vean lo que hacía el apóstol Pablo. Mire, nosotros, dice el apóstol Pablo, se lo vuelvo a leer, se lo vuelvo a mencionar, Efesios capítulo 5, verso 21, si usted lo quiere buscar, léalo, ahí dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Esto incluye a los pastores, a las autoridades de las iglesias. Hermanos, ¿por qué tenemos la idea errada y mala de que el pastor o los ministros son caciques y que no se les puede ni siquiera decir nada? Eso es un error. Oiga, ¿qué dijo Jesucristo? Toda blasfemia contra el Hijo del Hombre, o sea, contra Él será perdonada. Y estos no admiten ni una censura, hermanos. Mire que Dios guarde, hermanos, digo eso entre comillas, que usted vaya a decir algo de alguien. Claro, yo no estoy diciendo murmuren, no. Pero si usted le va a decir algo a un pastor, si este es de Dios, ¿sabe qué va a hacer? Tener razón. No se va a justificar, no va a pelear con usted, ni lo va a marginar. No. ¿Sabe qué va a hacer? Va a ser humilde y va a decir: discúlpame, tenés razón. Oiga, este es el Espíritu de Cristo. En esto el que muestra el Espíritu de Cristo es el verdadero, hermanos. ¿Cuántas personas, hermanos, se les dice algo y miren, lo que echan son llamas, son maldiciones? Miren, le echan las maldiciones de: cuidado, habla del siervo de Dios, porque le va a venir una maldición. Y tal vez lo que están diciendo es cierto, hermanos. Mire, aquí hay un orden, dice: contra un anciano no admitas ningún reproche, ninguna acusación, sino por 2 o 3 testigos, le dice Pablo a Timoteo y a Tito. ¿Sabe qué sucede, hermanos? Es que no son intocables. Óigame bien, hermanos. No es que si somos humanos y cometemos errores. No estoy hablando de errores doctrinales, estoy hablando de errores de conducta. Eso no lo podemos evitar. Y lo mejor que podemos hacer es ser humildes y reconocerlo. Si alguien viene: mira, te quiero decir algo, esto y esto. Si usted reconoce que es verdad, pues cállese la boca y dígale: discúlpame. Pues sí, hermanos. ¿Y quiénes somos nosotros? Si mire, solo Jesucristo pudo decir: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Porque solo Él era sin pecado. Solo Él. Bueno, la autoridad fue establecida por Dios. A usted le ha sido delegada una autoridad. Si se la dieron porque se la delegó otra persona, no sé cómo, mire, ojalá no sea por compadrazgo, sino por llamamiento santo, por ese sentimiento de ayuda hacia los hermanos. Pero
como sea, si usted ostenta un tipo de autoridad, sea respetuoso. Hermanos, si usted respeta, lo respeta. Pero no a puro leño, no con potros ni con palabras de maldición. No, hermanos, no con amenazas, sino como manda el Señor. Yo quiero ir a la conclusión y terminar con esto, hermanos. Terminar con la conclusión. Oiga, pues, en Mateo, voy a leer este pasaje, hermanos, porque me interesa. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 20. Oiga, aquí están discutiendo, luego de la petición de Santiago y de Juan. Ese es el contexto de estas palabras, de esta enseñanza. Luego de que la mamá de ellos, hermanos, le pidieron al Señor que uno se sentara a la derecha y otro a la izquierda, se enojaron todos. Todos estaban furiosos. Porque todos querían el primer lugar. Miren, hermanos, pues el Señor les dio una gran lección. Y oiga, la enseñanza nos ha quedado, hermanos, aquí ha quedado registradas estas palabras para que nosotros vivamos esto. Oiga lo que dice. Mire. Entonces Jesús llamándoles les dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes, oiga, los que son grandes, porque él va a usar una palabra aquí que se llama ministro. Y los que son grandes ejercen sobre ellas poder y potestad, pues, ¿verdad? Mas entre ustedes no va a ser así, dice, sino que el que quiera hacerse grande o líder entre vosotros será el más pequeño, el servidor. Y el que quiera ser el primero entre ustedes será vuestro siervo. Como yo, dice, como el Hijo del Hombre, ¿verdad? Como Jesucristo dice, como yo, dice Jesucristo. Que no vine para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate de muchos. Oiga, qué enseñanza más maravillosa. Esto contiene la esencia de una verdadera autoridad, de un verdadero ministro. Y esto lo relatan un montón. Miren, hermanos, yo oigo a predicadores tan, hermanos, tan arrogantes que aún se animan a leer esto y a predicar sobre esto, hermanos, siendo que ejercen enseñoreamiento de todo tipo sobre las personas. Hermanos, mire, aquí un líder pone en comparación, porque ellos tenían bien claro lo que era, porque la pirámide de autoridad que maneja el mundo es la de los romanos y griegos. Eso usted lo sabe. Los poderes legislativos, los poderes de todo tipo, ¿verdad? Esos poderes que hay, hermanos, ese es la pirámide de autoridad que estableció Roma y Grecia. Pues Jesucristo eso es lo que les dice y ellos se lo entendieron bien. Ellos ejercen autoridad, pero con ustedes no será así. El más pequeño será el más grande. Y el que de ustedes quiera ser el primero será el que los va a servir. Dijo, oiga, hermanos, oiga esto es maravilloso. Mire, en la tercera carta del apóstol Juan, ahí solo hay un capítulo. En el verso 9 y 10, ahí habla de un hombre, hermanos, de Diótrefes. Mire, un hombre que dice la Biblia que siempre quería el primer lugar, lo contrario a las enseñanzas de Cristo. Mire lo que dice, se lo voy a leer rápidamente aquí en la tercera epístola del apóstol Juan, versos 9 y 10. Dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Miren, hermanos, esta actitud de
de expulsar de la iglesia, eso tiene que ser algo muy delicado. Tiene que ser algo no arbitrario, hermanos. No. Mire, eso de expulsar de la iglesia, eso tiene que ser, hermanos, mire, solo en casos demasiado extremos, hermanos. Por cualquier cosa, si usted no quiere ser como Diótrefes, no haga eso. Yo nunca he estado de acuerdo, hermanos, con que se expulse. Con todo, hermanos, sé que hay casos muy extremos de personas malignas que llegan a la iglesia, que definitivamente no llegan a buscar a Dios, sino a hacer daño, a estafar. Mire, como yo supe de que en una congregación se expulsó a un hombre porque él era casado y andaba buscando otras mujeres. Ese tipo de gente indeseable que no va a buscar a Dios, yo estoy de acuerdo. Pero si hay un hermano que está buscando al Señor y es débil, hay que ayudarlo. Ustedes que son fuertes, sobrelleven las cargas de los débiles, dice Pablo. Considerándote a ti mismo, no sea que tú caigas en lo mismo. Eso de expulsar de la iglesia, mire, eso de perder las almas, es delicado. No sea ya usted algún día desechando a las mismas ovejas de Dios. De modo que, hermanos, mira Diótrefes. Eso hacía Diótrefes. Si usted no quiere ser un Diótrefes moderno, no expulse a cualquiera, hermano. Yo le estoy hablando de casos muy extremos. Muy extremos. Mira, hay gente que llega solo a robar a esas personas. Claro, hermanos, la Biblia es clara. También no vamos a ser nosotros tolerantes ahí, pues. No, así no. Pero son casos muy extremos, hermanos. Así es de que yo le dejo eso en su corazón. Mire, y ahora yo quisiera decirles algo. Y con esto que les voy a decir que es maravilloso, mire, muchos van a cambiar de mentalidad. Porque se tiene la idea de que el pastor es la suprema autoridad y ellos no tienen por qué dar explicaciones. Yo pienso que sí, hermanos. Pienso que sí, y la Biblia lo enseña. Que usted no haga cosas unilateralmente. Como quien dice, a mí que me importa lo que digan los hermanos, yo estoy actuando de parte de Dios. Eso es soberbia y son mentiras, porque Dios mismo nos ha dado el ejemplo, como se lo leí en Amós, en Génesis y en otros pasajes, hermanos, donde Dios comparte lo que va a hacer. Y no digamos, mire lo que hacía el gran apóstol Pablo. Quiero leer ahí en Efesios, mire, la epístola a los Efesios. Ahí, hermanos, el apóstol Pablo, mire lo que dice. Oiga pues, verso 21. Para que también todos ustedes sepan mis asuntos y todo lo que hago. Todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, al cual envié a ustedes para esto mismo. ¿Qué es esto? Para informar. Para que sepan lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. ¿Por qué usted va a estar receloso de dar un informe a la iglesia si está haciendo las cosas bien? Mire, los que son reacios a no dar informe, hermanos, ni financiero, ni de actividades, es porque algo esconden. Eso así es. Mire, Pablo no escondía nada. Nosotros no hemos ocultado avaricia, el Señor lo sabe, dijo Pablo. Mire, así hablaba Pablo. Él no escondía, no ocultaba avaricia. ¿Y qué dice Pablo? Todo lo que está respecto a nosotros, todos lo hará saber mi amado Tíquico, al cual envié para que les informe. Oiga, hermanos, ojalá así sea el espíritu de una verdadera autoridad moderna. Esto os lo hará saber Tíquico. Si usted quiere saberlo, quiere volverlo a leer, no en Efesios, sino en Colosenses. Mire lo que dice ahí en Colosenses, pues. Ahí adelantito, en el capítulo 4. Léalo, mire. Mire, pues, hermanos. Todo, verso 7, capítulo 4 de Colosenses. Verso 7. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo del Señor, al cual enviaba a vosotros para esto mismo, para que conozcan todo lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones.
era un intercambio. Ellos informaban y él informaba. Oiga, entonces, ¿qué esto hacía el gran apóstol Pablo? Informaba de sus actividades. Miren, voy a viajar a tal lugar, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Y eso confortaba el corazón. Mire, al pueblo de Dios, de una manera silenciosa, esto le da paciencia, le da calma, le da confianza. Cuando ve que sus autoridades están actuando con pureza, con limpieza y a la luz, hermanos, sin ocultar nada. Informan. El informe financiero, miren, hermanos, esto se recolectó de todas las ofrendas y diezmos. Eso debiera ser así. Así debiera ser. Pero no es así. Miren qué conveniente, hermanos. El pastor o sus hijos o sus familiares es un elitismo. Ellos manejan las finanzas y nadie sabe qué pasa con ellas. Eso no es correcto. Pablo, mire quién era, hermanos. Y él no ocultaba avaricia. El Señor lo sabe, dijo. Mire, las autoridades, o mejor dicho, los líderes. Para mí, líder no existe, hermanos. Ese es un término acuñado moderno. Para Cristo es ministros, los más pequeños que servimos. Y mire lo que dice. Mire lo que aparecen con carros caros, hermanos. ¿Y de dónde salió? De las finanzas de la iglesia. Y las finanzas debieran ser bien orientadas, hermanos. En este momento de crisis, las congregaciones deberían estar ayudando. Eso que se acumuló, hermanos, para ayuda mutua. Pero no lo hacen así. Al revés, hermanos. Es ridículo, hermanos, y da tristeza ver que aún en las redes sociales están pidiendo, hermanos. Eso ya es bochornoso. Es vergonzoso. Hermanos, no es así como funciona esto, hermanos. Hermanos, es cierto que estamos en crisis, pero no se olvide de pagarle al Señor. ¿Cómo va a pensar eso usted, hermanos? Si hay hermanos que no están ni trabajando. Si no hay producción, no hay diezmo. Así de fácil. En el séptimo año, el año, hermanos, ese séptimo año descansaba la tierra. Ellos no diezmaban ese año. Solo 6 años. Quiere decir que si no hay producción, no hay diezmo. No hay aportaciones. No lo hay. No tienen por qué haberlo. Y no tienen por qué obligarlos. Hermanos, hombre, estamos en un momento de crisis. La autoridad está en crisis por sus exacciones. Porque están, hermanos, abusando de la autoridad. Ese es el gran problema. Hermanos, y dejo ahí. Solo voy a leer el último versículo en Primera de Pedro. No lo voy a comentar mucho, pero sí es grande. Capítulo 5, verso 1 al 4. Mire pues. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Oiga esa palabra, apacienten a la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Eso es autoridad, cuidar. Cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, no por rapiña, no con robo, no con, miren hermanos, con putrefacción, pues no, mire, no hábilmente para engañar, sino, mire, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo propio, pronto. No como teniendo señorío, es que aquí está, hermanos. No como quien es el Señor, porque solo tenemos un Señor, y es Jesucristo que está entre nosotros, donde 2 o 3 están. No, hermanos, el Señor es Jesucristo, y nosotros solo somos cuidadores. Ya le dije, Él es el mayoral, Él es el principal, es el gran pastor de las ovejas, y nosotros solo como aquellos perros ovejeros que ayudamos, solo somos ayudadores. Y termino, dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Aquí está. Y cuando aparezca, oiga, pero eso de aparecer
habla físicamente. La parucía, hermanos, eso, que Él va a aparecer físicamente. Cuando Él aparezca físicamente, lo voy a traducir así, aparezca el príncipe de los pastores, vosotros seréis premiados con una corona incorruptible de gloria. Que Dios les bendiga, hermanos. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Espero que esto haya aclarado algunas dudas. Y efectivamente estamos en crisis, pero todavía hay siervos verdaderos de Dios. Tengo algunas otras preguntas que en la próxima vamos a dilucidar con la ayuda del Señor, como esta, hermanos. ¿Qué dice la Biblia sobre los tatuajes y sobre el vino? Sobre tomar vino y otras bebidas embriagantes. Puedes interactuar con nosotros, hermanos, a través de las redes sociales, como ustedes ya lo saben. Ahí les aparece en pantalla. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Que el Señor les bendiga. Amén. Amén.